Buenas tardes, nosotros somos el grupo 5 y como integrantes tenemos a Marc Fortón Ochoa, mi persona Irejus Camaita Rico, Jack Ore Palomino. Nuestro tema de exposición es árboles de decisión. Como podemos visualizar, en nuestro índice tenemos lo que es la introducción, la definición de lo que es un árbol de decisión, en qué consiste estos árboles de decisión, las ventajas que nos brindan estos, las utilidades, los elementos que componen lo que es un árbol de decisión. También haremos mención en qué consisten los árboles de decisión binarias, los árboles de decisión con varias ramas con sus respectivos ejemplos. También explicaremos en qué consiste el procedimiento de resolución de un árbol y culminaremos con lo que es un árbol de decisión. Bueno, también sabemos que a través del tiempo estos árboles de decisión han atravesado una serie de cambios con el fin de mejorar las capacidades de representación e inferencia, por lo que también sabemos que estos árboles de decisión son menos sofisticados que lo que son redes neuronales, ya que estos poseen algoritmos mucho más complejos. Los árboles de decisión son una forma gráfica de representar los posibles sucesos que puedan surgir a partir de un determinado momento o de alguna decisión tomada en cierto momento, lo cual será el punto de inicio como nuestra raíz, y de ahí se derivarán todas las posibilidades que puedan darse de acuerdo a ese suceso inicial. Entonces también podríamos definirlo como una técnica que permite analizar decisiones secuenciales basadas en el uso de los resultados y probabilidades asociadas, por lo que se proporcionan una serie de reglas las cuales nos servirán para llegar a algo específico, a una solución más adecuada. Es por esto que consideramos que los árboles de decisiones es de vital importancia conocerlos, aprenderlos y comprenderlos. Sabemos también que los árboles de decisión son inferiores a lo que es redes neuronales artificiales, ya que redes neuronales artificiales se basan en algoritmos mucho más sofisticados y más complejos, pero la ventaja que tenemos los árboles de decisiones es que son más comprensibles para el usuario, proporcionando modelos más sencillos. Existen también técnicas interpretables, independientes del problema y capaces de tratar con aplicación a gran escala, pero aún existen errores en esto. Bueno, entonces empezaremos con la idea de una competitividad que existe actualmente en el mercado y los constantes cambios que existen en este ámbito, ya que se va a necesitar tomar decisiones y estas deben ser las mejores, deben ser las más acertadas para llegar al éxito de estas empresas. Entonces, hacemos uso de estas técnicas para buscar la decisión más acertada que nos convenga. Hola, soy Jack. Yo les voy a hablar acerca de los elementos de un árbol. Los árboles están compuestos de nodos y ramas. ¿Qué son los nodos? Los nodos son elementos de un árbol donde se almacena información o conocimiento. ¿Qué son las ramas? Las ramas son los que unen a los nodos padre con los nodos hijos. Ahora veremos los diferentes tipos de nodo. Los nodos están compuestos por nodo raíz, que es el nodo que está en la cima del árbol, en la posición más alta. Tenemos los nodos rama, que son los nodos que no son raíz y que tienen al menos un nodo hijo. También tenemos lo que son los nodos hoja. Los nodos hojas son los nodos que no tienen hijos. Ahora, con esto en más detalle podemos saber qué son los nodos padre y los nodos hijos. Los nodos padres son los nodos que tienen al menos un nodo hijo y los nodos hijos son los que tienen nodo padre. Ahora con más detalle podemos decir que si tenemos dos nodos hijos, entonces estos nodos son hermanos o más nodos
Pueden ser hermanos si tienen el mismo nodo padre. Ahora, hablaremos lo que es el árbol binario. El árbol binario son los árboles que son de grado 2, es decir, que cada nodo tiene 2 hijos máximo. Ahora, hablamos de árbol lleno, binario lleno y árbol de binario no lleno. Los árboles binarios llenos son los árboles binarios que cada nodo tiene 2 nodos hijos. Y en cambio el árbol binario no lleno son árboles binarios de grado 2, pero hay algunos nodos que simplemente tienen o no tienen hijos o tienen un hijo. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca del árbol de decisión binario. Como dijo nuestro compañero anterior, los árboles de decisión binarios tienen como elementos los nodos y las ramas. Los nodos pueden contener conocimientos o información, tales como las preguntas y las soluciones, y mientras que las ramas son los que conectan los nodos con sus hijos. En este caso puede ser el nodo padre, que viene a ser la rama, que viene a ser el nodo, y su nodo hijo. Los nodos tienen exactamente un padre, a excepción de la raíz, y las hojas son los que se encuentran al final del árbol. El árbol tiene distintos niveles. El primer nivel viene a ser la raíz, la que tiene más prioridad, y descendentemente a partir de sus ramas viene bajando el nivel, es decir, nivel 2, nivel 3 hasta las hojas. Las hojas ya no tienen más hijos, no tienen nuevos hijos, y básicamente sería eso, porque en un árbol de decisión los nodos internos almacenan las preguntas y las hojas. Este viene a ser el árbol y este viene a ser la raíz, el nodo raíz, que contiene la pregunta y la posible solución. Aquí está animal, viene a ser el nodo solución en el caso afirmativo, y en el caso negativo la pregunta, si es que no se mueve, entonces sería un nodo vegetal, ¿verdad? Esta sería la solución. Y ahora, para este nodo, por ejemplo, si es nodo animal, si tiene patas, entonces el nodo solución viene a ser un sin pies, que viene a ser la solución. Y si en caso la pregunta es no tiene patas, entonces se puede considerar como solución o posible solución gusano. Y así para vegetal y para alcachofa, ¿no? Para en caso de que la pregunta es si es venenoso, la posible solución será adelfa. Y si la posible solución de la pregunta, si no es venenoso, entonces la solución posible sería alcachofa. En función de las respuestas, las preguntas de los nodos internos, se va describiendo un camino en el árbol que va desde la raíz hasta una hoja que contendrá la conclusión del sistema. Es decir, si nosotros deseamos saber qué tipo de elemento es cierto objeto, primero comenzamos desde la raíz y nos hacemos la pregunta si es un animal o es un vegetal. Entonces, si nuestro elemento, por ejemplo, viene a ser la alcachofa, viene por la raíz, empieza por la raíz. Se pregunta, ¿es un animal? No, no es un animal. Entonces pregunta, ¿es un vegetal? Sí, es un vegetal. Por lo tanto, de este nodo raíz pasamos a este nodo. La pregunta, ¿el vegetal es un elemento venenoso? Si la respuesta es sí, sería delfa, pero en nuestro caso, como es alcachofa, pasamos a la otra pregunta. Si no es venenoso, entonces la solución viene a ser alcachofa. Bueno, y ahora vamos a ver las partes del árbol. Las partes del árbol son en la raíz, podemos observar aquí el nodo de decisión. Puede ser, todo esto puede ser un subárbol en el cual esta viene a ser la raíz, en el cual aquí se encuentra la pregunta y una posible conclusión. Para este
se le llama nodo decisión. Cuando entras por aquí se le llama nodo decisión. Entonces tienes las preguntas alternativas o ramas. Vienen a ser las alternativas de decisión. Entonces el programa te pregunta si va por aquí, y si no es por aquí, entonces pregunta la otra. Depende del programa. Este viene a ser un nodo al azar. Puede ser cualquier nodo, no importa el orden. En este caso, estas vienen a ser las ramas de estado, igual que esta, y estos vienen a ser los resultados finales. Ahora vemos en la diapositiva actual un ejemplo para resolver un árbol binario. Tenemos el siguiente procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es establecer la ubicación del nodo raíz. La primera pregunta, en este caso nuestro ejemplo es el plato principal de carne es roja. Ya. Ahora el siguiente algoritmo. Lo que tenemos que hacer en el siguiente es, mientras la ubicación del actual del nodo es un nodo de decisión, es decir, un nodo donde se almacena una pregunta, entonces preguntar en el nodo actual. Si la respuesta es sí, entonces establecer el nodo actual lo que es en la rama del sí. En este caso, si la respuesta hubiera sido sí en la pregunta, el plato principal es carne roja, entonces nos hubiéramos ido por la rama del sí y nos devolvería la respuesta del nodo actual. En este caso sería el mejor color es el tinto. Ahora, si en caso la respuesta no sería sí, por deducción sería no, entonces tendría que establecer el nodo actual en la rama no. En este caso, cuando se establece en una rama no, nos pasaría lo que es el nodo, el plato principal es un ave. Entonces, ¿qué es este nodo? El nodo actual sería nuevamente un nodo de decisión, entonces nos tendría que salir del algoritmo while, o sea, de mientras. Y así sucesivamente se va a ir preguntando. Si nuevamente entramos y la respuesta es sí, o sea, el plato principal es un ave, entonces pasamos o establecemos el nodo actual en la rama sí. En la rama sí, nuevamente sería un nodo de decisión, donde te pregunta, el plato principal es pavo, entonces nuevamente me ubico en ese nodo. Y si la respuesta no es sí, entonces por deducción la respuesta sería no. Entonces estableceríamos el nodo actual en la rama no. Y una vez que ya llega un no y ahí acaba el último nodo actual, sería no un nodo de decisión, sino un nodo de respuesta. Entonces, al final, después de salir del bucle mientras, entonces nos devolvería la respuesta del nodo actual. En este caso sería el mejor color es el blanco. Y ahí acabaría el procedimiento. Para los árboles de decisión que aprenden, tenemos un árbol de decisión con aprendizaje. Es un árbol con decisión en el que si la conclusión a la que se llega es errónea desde el punto de vista del usuario, se pasa un proceso de aprendizaje en el que con ayuda del usuario se modifica el árbol para que considere la nueva posibilidad. Por ejemplo, este es el actual árbol, y si en caso no lleguemos a ninguna de estas soluciones, se podría agregar una solución más. En este caso consideremos árboles de decisión binarios, tales que las posibles respuestas. En el caso de que tenemos a un gato y queremos almacenarlo o guardarlo en este árbol, primero nos preguntamos si es grande. Entonces, como no es grande, vamos al siguiente nodo. Si pregunta emite chillidos, claro, los gatos no emiten chillidos, entonces vamos al no. Pero como aquí se encontraba ardilla, nosotros tenemos una disyuntiva entre ardilla y gato, por lo tanto tenemos que agregarle un nodo pregunta. Si es que maulla, entonces como en los gatos maullan, se le agrega un nodo solución llamado gato de forma afirmativa. En el caso de que no maulle, puede ser ardilla. Ahora llevemos esto a la práctica. Vamos a ver el primer problema.